Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Teresa Narváez Pereda, desde Trujillo, y a nombre del Centro de Estudios Generales Dr. David Juan-Ferriz Olivares, de Perú, les damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Entre sus fines y objetivos busca contribuir a la reeducación humana, el mejoramiento intelectual y la autorrealización del hombre, a través de un aporte social, cultural, didáctico y de servicio a la humanidad. Para lograr este propósito, desarrollamos actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras. Esta tarde tenemos la videoconferencia denominada La evolución de la paz a través de las eras precesionales. Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado que este es un día dedicado a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación del mundo. La paz es uno de los 3 grandes principios de nuestra fundación. Son numerosos los grandes seres que han entregado sus vidas y acciones por este preciado derecho del ser humano. Pero, ¿qué es la paz? ¿Cómo se relaciona con la calma interior? ¿Y cómo podemos conservar la paz en un mundo acelerado y cambiante? Para el desarrollo de este tema, tenemos a nuestros distinguidos expositores, la venerable Satarhat, contadora Marianilda Serparbulú, y el venerable Satarhat, licenciado José Miguel Esborrón de Andrade, quienes nos van a dar un saludo inicial. Buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes en esta tarde del Centro de Estudios Generales de la Magna Fraternitas Universales. Agradecemos
la presentación a la licenciada Teresa Narváez de Trujillo del Perú por moderar esta conferencia de esta tarde, así como también el trabajo que desarrolla el Consejo Superior Mundial de la Magna Fraternidad Universales, al cual pertenece el biólogo Serge Taico, que es el que nos ha invitado para participar, junto con la periodista Verónica Ramírez, que coordina a nivel nacional el Centro de Estudios Generales de la Magna Fraternidad Universales. Mucho gusto y ya estaremos nuevamente atendiendo el desarrollo del tema. Más bien le doy la palabra al venerable maestro José Miguel también para que lo salude. Y es un gran placer, como dije, estar entre ustedes. Y también un gran saludo para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y compartir este momento a nivel internacional, tanto desde aquí, desde Caracas, donde nos encontramos, en Perú, que están coordinando la actividad. Es algo muy propio de esta necesidad de paz, y es que la paz tiene que ser algo tanto individual como a nivel internacional, a nivel de todo el planeta, la relación con la naturaleza. Y qué interesante que haya esa coincidencia entre el Día de la Paz, 21 de septiembre, y que el 23 de septiembre entra el signo de la balanza, el signo de Libra, y además se celebra la apertura de los colegios iniciáticos, porque desde toda la más remota antigüedad ha habido colectividades de seres que han buscado que la paz sea un derecho, un deber, un estilo de vida, sea un principio, sobre todo, que sea un principio de todo lo que hacemos. Y esos seres han sido precisamente las comunidades iniciáticas, que se celebran el 23 de septiembre desde milenios, ¿no? Y ahora es muy interesante que coincida el Día de la Paz en cercanía con esa fecha. Bueno, estaremos desarrollando todos estos temas. Es un tema de mucha vigencia en la actualidad, no solo por las relaciones internacionales, sino por la paz con el planeta. La pandemia que hay actualmente es una consecuencia de esa falta de una relación equilibrada. Y así de que, bueno, estamos seguros que todos vamos a aprender mucho de lo que expongamos, de las preguntas que ustedes hagan, y quedamos atentos a continuar. Más bien le devolvemos la palabra a la moderadora, a la profesora Narváez, y mucho gusto. Bien. Mucho gusto también, venerable Satarhat, de poder compartir este espacio virtual con ustedes. Realmente es un honor. Bien, pues la presentación la va a comenzar la venerable Satarhat Marianilda Serparbulú. Ella es de Cusco, Perú. Es discípula directa del eminente sabio doctor David Juan Ferriz Olivares. Durante 18 años colaboró estrechamente junto a él, siendo su gestora inmediata en los diferentes ámbitos en los que se desenvolvió. En 1987 adopta la nacionalidad venezolana y es egresada del Instituto Superior de Contabilidad en Cusco. Es directora general de la Fundación Magna Fraternitas Universales, Dr. Sergio de la Ferrier. Es secretaria general de la Comisión de la Rectoría de los Colegios Iniciáticos de la Fundación Orden del Aquarius. En 1977, junto al doctor David Juan Ferriz Olivares, creó la Fundación ELIC y actualmente es la presidenta fundadora. Es vicepresidenta del Buró Centralizador Mundial de la Fundación FIS, con sede en Caracas. Es también la primer director consejero y directora de Relaciones Públicas del Directorio Internacional de la Fundación Inveciencias y es coautora del libro Educación para el Talento y la Paz. Pues bien, antes de iniciar quisiéramos indicar a nuestros participantes de las redes sociales que durante el desarrollo de la exposición
Pueden escribir sus preguntas en los comentarios y nosotros vamos a transmitirlas a nuestros expositores. Bien, también les recordamos que el sábado 26 de septiembre estaremos sorteando 2 becas de yoga del Centro Cultural de Yoga Ñanacanda en Huancayo. ¿Qué deben hacer si quieren ganarse estas becas? Pues primero registrar su asistencia en el enlace de la descripción, luego dar me gusta a esta transmisión y compartirla en Facebook, ¿sí? Bien, buenas tardes, venerables Atarhat, María Nilda Separbulú. Vamos a dejarla en el uso de la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente a la licenciada Teresa Narváez por la presentación de este tema, la evolución de la paz a través de las eras precesionales. Es constante este tema a través del tiempo. Las eras precesionales, como había mencionado el venerable Satarjás, José Miguel Esporrón de Andrade, de que las comunidades iniciáticas se basaron en el movimiento celeste para poder determinar las características propias de cada era precesional y cómo aplicaron su vida cotidiana, su vida también, digamos, en la educación, en la formación de las comunidades iniciáticas para poder lograr que la paz sea una natural vivencia, existencia conciencial del ser, ya que cuando se logra estas características en función también de la perfección individual, así como también del quehacer colectivo, se puede tener una paz más integral. En las diferentes manifestaciones del arte podemos ver que ellos expresaron la paz en relación a diferentes en que se movían. Entonces, pues el arte es uno de los elementos del saber, uno de los grandes pilares del saber que nos permiten investigar, estudiar, darnos cuenta de cómo ellos trabajaron este tema, ya que está a través de la literatura, a través de la escultura, a través de la poesía, a través de manifestaciones diversas, también de la pintura, ¿no? De la pintura, de la danza, que está expresado también a través de las distintas imágenes que presentaron a través del tiempo. Y siempre, como digo, es una constante tomar en consideración el movimiento celeste. De tal manera que también el maestro en su obra El arte en la nueva era expresa esa relación y por supuesto a través de su literatura, los grandes mensajes, el yoga-yochismo, de su exégeta, el maestro doctor Raíz Riz Olivares, por ejemplo, a través del sendero de la ñana yoga, la yoga del saber de la era del Acuario. Entonces vamos a ir viendo tanto expresiones del maestro Reynola Ferrier como del maestro Raíz Olivares en este tema profundo y que naturalmente se basaron en la tolerancia y la verdad. A través de las eras no siempre unieron la tolerancia y la verdad, pero el maestro de la Ferrier, como el maestro Raíz Olivares,
Sí, para la era de Acuarios consideran que debe estar unida la tolerancia a la verdad, porque la verdad permite que la tolerancia sea más verdadera, que sea a través de la verdad que sí nosotros logremos la tolerancia y que la tolerancia también regule a la verdad, porque al regular la tolerancia a la verdad nos permite que la verdad sea más investigada, estudiada, profundizada, que no sea una verdad aparente, ¿no? Sino una verdad profunda del ser, del ser que tiene una identidad y esa identidad la va a llevar a través del tiempo. Así es de que vamos a ir viendo algunas imágenes para poder visualizar y que sea un poco más didáctico lo que vamos a exponer. Muy bien, puedes cambiar para... Muy bien, tenemos aquí la evolución de la paz a través de las eras precisionales mediante el arte, que está basado en leyes cósmicas, como dije, y que el maestre Laferrier, naturalmente como el avatar de la era del Acuarios, expresa de una manera más, digamos, profunda y trascendental, cómo él aplicó la paz en su ser, en su vida, como también en aquello que expresó para el bien de aquellos que estudiasen su literatura, que la profundizaran. Entonces, por ejemplo, él dice, uno se siente de pronto invadido de una paz profunda. La palabra paz es escogida a propósito, ya que en mi teoría es inútil buscar una alegría como ideal. O sea que el maestre no considera que la alegría es el gran ideal, sino que luego dice hay que aprovechar las alegrías, pero no estabilizar la esperanza de la vida solo en este punto, porque esto sería exponerse a una decepción, a decepciones, y al reverso de la alegría, la tristeza, es entonces la mejor búsqueda de la serenidad, la estabilidad del espíritu, la liberación completa del fanatismo, de cualquiera de sea religioso, científico, artístico, porque de hecho existe en todos los campos de la conciencia humana. De tal manera que entonces él plantea como una propuesta para el ser la liberación de aquellos aspectos que no permiten que nosotros tengamos una mayor relación con la paz. Por ejemplo, el fanatismo separa, ya sea en la ciencia, en la religión o en cualquier área. No ayuda a la conciliación. Y en el arte también, porque el arte más bien él la plantea desde el punto de vista de un retorno a la mística, ¿no? Que el artista realmente el arte lo exprese en función de la reeducación, de elevar la conciencia de quienes van a poder disfrutar de su arte. Y naturalmente las comunidades iniciáticas, los iniciados, sí han distinguido cuando un arte es verdadero, cuando un arte tiene bases iniciáticas y cuando no, porque el arte también es utilizado para diferentes aspectos del individualismo humano, de la personalidad humana, y no en función de una colectividad.
Luego estamos viendo, podemos pasar, que el maestro David Ferriz Olivares, precisamente también en El arte en la nueva era, del maestro Reinhold Ferrier, en su prólogo, porque él escribió el prólogo del arte en la nueva era del maestro, cita a algunos filósofos, algunos artistas, que dan un concepto que afina con el maestro Reinhold Ferrier, como por ejemplo Etienne Souret, que dice que el arte se yergue como símbolo de un estado interior de gracia y armonía, intensificado por la forma misma en la cual el artista infunde la esperanza de una relación mística eminente. O sea, busca el artista, bueno, que se está formando en comunidades iniciáticas, el iniciado, que es la relación entre el arte, tenga una revelación mística eminente, o sea, que sea revelador. Por ejemplo, artistas como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, o por ejemplo el archómetro de Saint-Guy de Veidré y otros. Y sigue diciendo que hay una existencia, a ver, ¿dónde está? Sublime, descifrable en renovados mensajes que sobreponen los planos de existencia ya equilatados, extendiéndola por interpretación conceptiva directa hasta una inconceptable y próspera religión del ser. O sea que más bien va hacia el ser, no hacia la relación misma de la identificación que tiene el ser con ese sentido místico y la necesidad de crear su potencial. Por lo tanto, la elección de una expresión artística debe confiarse en la fuerza creadora. Desde el fondo de su ser, el artista da nueva vida a la pincelada, al signo de la cifra musical en la que se ha convertido el objeto hasta llevarlo a lo que él presiente como su plenitud, aquel resplandor interno que alcanza la forma externa. Así es de que, bueno, todo ello nos lleva a que realmente el artista se identifique con ello, sea una iluminación para él, que no solamente plasme por la forma como tal, sino que tenga un sentido mucho más profundo. Muy bien, vamos a ver una lámina del arqueómetro de Saint-Guy de Veidré, que el maestro Laferrière pone como uno de los grandes cánones de la tradición iniciática antigua, y que el arqueómetro pues es el instrumento el cual se sirvieron los antiguos para estructurar su religión basado en leyes cósmicas. Las leyes cósmicas las podemos entender, por ejemplo, aplicando la alquimia, aplicando la cosmología, antiguamente la astrología, la magia. La alquimia es la transmutación, la astrología, la cosmología es el estudio de la relación del movimiento celeste con la vida en la tierra, y que el maestro David Ferrier se preocupó bastante en mostrar ello a través de las investigaciones que hizo Wendell Polis del sistema topocéntrico, y está en su obra La teoría científica y la cosmobiología, como por ejemplo
En las tormentas solares no se debe operar el corazón, por ejemplo, o cuando hay luna llena, porque exacerba la sangre. Y así, por ejemplo, los rabanitos, en cambio, si se siembran en luna llena, salen rabanitos muy grandes, muy rojos, muy lindos, muy sabrosos. Entonces, el arqueómetro viene a manifestar como en la vida cotidiana, como también en los aspectos de comprensión más elevados, se puede aplicar para poder tener esa transformación. La magia es como nosotros, a través de la educación, de la formación, del diálogo, podemos llegar a los seres y ayudarlos. Así como también el hecho mismo que expliqué ya de la alquimia, ¿no? Como uno mismo se transforma, como uno mismo logra tener ideales sublimes y también prácticas que nos permiten tener una plenitud, como por ejemplo en el sendero de la ñana, el sendero del saber. Muy bien, entonces vamos a continuar viendo otras diapositivas. Acá está el señor Krishna, que el maestre Serrano Laferrier lo pinta como pintor incomparable, que así le llamó Ferrer Dudá de la Galería de Renoir de Niza. Hay fotografías de Krishna que están en el arte en la nueva era. Si ustedes ven la página, por ejemplo, del arte en la nueva era, como la página, ya les digo la información, pero también el maestre menciona al señor Krishna en el yoga yojismo en la página 34. El señor Krishna, está tocando la flauta y está muy vertical, ¿no? Está relacionando la línea vertical en relación al saber y el osar, porque también en la era de Aries, que fue una era positiva, se consideró que era a través de la música, por ejemplo, que se podía llegar al ser, se podía llegar a movilizar las profundas sensibilidad espiritual y trascendental del ser. Entonces, el señor Krishna, como lo pinta el maestro Laferrier, pues el arte también era uno de los medios con los cuales él enseñaba. Y por otra parte, él decía que tenemos derecho al trabajo, pero no a los frutos del trabajo. Pero después el señor Krishna también decía que todo os se da por añadidura. O sea, que la intención no es el trabajo por recibir frutos, sino el trabajo en función de un quehacer, una responsabilidad, una necesidad, porque es a través del trabajo que podemos nosotros transformarnos, podemos relacionarnos mejor con los demás, podemos encontrar un motivo más profundo de la simple actividad, sino verlo desde un punto de vista más trascendental. El maestro Laferrier también acude, por ejemplo, ante el trabajo, que dice: vigila atentamente la rueda del destino y trabaja. Bueno, el señor Krishna, está en el Bhagavad Gita, que es una divinidad humana. Enseña a sus discípulos lo importante que es el estudio
o sea, el estudio, porque en las concepciones menemínicas de la era de Piscis, que fue una deformación de la era de Piscis, por ejemplo, se consideraba que para poder elevarse a Dios no se requería del estudio. Y el señor Krishna pedía que para poder elevarse, para poder reintegrarse al yug, se requería del estudio, de respetar la naturaleza del ser, el alma, también, como también hacían los egipcios, ¿no? Que respetaban la naturaleza tal y cual era y no se alteraba. La definición del hombre y los quehaceres a cumplir, que está, como el señor Krishna era de la era de Aries también, y los Vedas, los Upanishads, que eran los escritos de los Vedas, de toda la enseñanza, ¿no?, de la escuela sánscrita, ellos decían que la jnana era la vía de la superioridad de las otras vías de la yoga. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, llega la era del Aquarius, maestro, ¿cuánto tiempo? Llega la era del Aquarius, el maestro Laferrier también presenta ampliamente el fenómeno astronómico, porque precisamente es a través de como estamos hablando, de las eras precesionales, que se ha manifestado el ser, las comunidades iniciáticas, los iniciados. A propósito, como explicó el venerable maestro José Miguel Esborrón de Andrade, el 23 de septiembre es día del Satarkat, del 6º grado de iniciación mayor. Y no sé, qué interesante que pues han designado el día 21 de septiembre las Naciones Unidas como el Día de la Paz. Así es de que precisamente el arte en la nueva era se refiere a cómo a través del arte podemos aplicar, tomar el aporte del pasado hacia la era de Acuarios, que es aplicar el Gata Yata, que es uno de los bhumis de la Jnana Yoga. De tal manera que vamos a ver algunos aspectos en este sentido en que le dieron significado los grandes iniciados en las diferentes eras precesionales, por ejemplo en Tauro, ¿no? En Tauro, como el Gata Yata nos ayuda, nos aporta a que analicemos la era de Tauro y los aspectos positivos que también ellos tenían para poderla aplicar en la era del Acuario, con las características propias de la era del Acuario. Por ejemplo, en Tauro, cubrir las necesidades básicas, la alimentación, la vivienda, el vestido, pero también se preocuparon de la trascendencia del ser, como la educación, la formación, la investigación, el estudio. O sea, que siempre estaba unido. Cuando, por ejemplo, no hay una relación iniciática, no hay esa unidad, pero en todas las eras precesionales, porque es propio del mundo cósmico, es que se une tanto el estudio con el quehacer diario y también pues de temas profundos. Vamos a continuar. En Géminis, por ejemplo, vemos la tabla de Esmeralda, que el maestre de Laferrier expresa. Para los textos la interpretación se complica aún más. Citemos únicamente la tabla de Esmeralda, considerada desde hace largo tiempo por el mismo público historicista como una simple fórmula de alquimia. O sea, que no es una simple forma de alquimia la tabla de Esmeralda, cuando en realidad, dice él,
no solamente el arcano es el arcano más profundo, sino de la clave de toda la alta ciencia oculta, escrita en una lengua oscura que solo el iniciado puede comprender e interpretar. Así es de que, bueno, para poder comprenderla y poderla aplicar, no interpretar, se requiere de esa relación con los iniciados. Iniciado puede comprender, dice, separar la tierra del fuego. O sea, si nosotros ponemos fuego a la tierra, la calentamos mucho, el fuego hay que ponerlo donde corresponde, ¿no? En su lugar, porque podemos hacer incendios en la tierra. Entonces, en ese sentido, pues es importante que nosotros, como seres, donde hay situaciones de tierra densos, no pongamos más problemas. Como dicen, no poner leña a lo que ya está ardiendo, sino más bien tratarlo de apagar. Entonces es importante que nosotros más bien busquemos la conciliación, que eso se da en lo sutil y en lo denso también, ¿no? O sea, separar lo sutil de lo denso. El maestre David Ferriz Olivares, en su obra La supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber, pone de ejemplo al tercer bhumi de la jnana, que dice que es la base de la alquimia de lo sutil y de lo denso. O sea que lo que busca la jnana, el sendero de la jnana, es unir y no separar en función. Si bien se tiene que separar, ¿no? También se tiene que unir. ¿Cómo separamos? Por ejemplo, en la yoga se ha separado las vías de la yoga en las distintas escuelas de la yoga. Y entonces cada escuela dice, por ejemplo, Bhakti, Raja, Laya, pero no hay una unidad de la yoga en función del ser mismo, del ser, de la persona que requiere de las distintas vías de la yoga para vivenciarlas, para experimentarlas, para realizarlas. Y si bien esa reunión de todas las yogas se requiere, hay una separación porque cada una está definida, pero para unirlas, por ejemplo, está la jnana yoga, porque la jnana nos permite vivenciarlas. A la bhakti la vuelve para bhakti, o sea, une al ser con el maestro, con el discipulado, no separa el discipulado del maestro, sino que lo integra más. Y es a través de los datos de la jnana yoga, la jnana, que podemos realizar esa separación y esa unidad de lo denso y de lo sutil. Por ejemplo, el maestro David Ferriz Olivares dice que es estudio y trabajo, estudio y acción, estudio y contemplación. Esto lo pueden ver en la supremacía de la jnana yoga en la era del saber del maestro David Ferriz Olivares. Así como también ayuda el bhumi de la percepción de la realidad. O sea que primero es lo sutil, la sutilidad de espíritu es el tercer bhumi, y el cuarto es la percepción de la realidad. La percepción de la realidad nos permite que las realidades de las situaciones que
transcurren, las veamos con mayor comprensión, con mayor apertura. Y entonces ayuda a distinguir los misterios menores de los misterios mayores. Los misterios mayores en función de toda una relación y enseñanza a través de la línea vertical, y los misterios menores a través, por ejemplo, del humanismo, de la cotidianidad, de a través de hacer actividades concretas, pongamos los misterios mayores. O sea, que más bien no lo hagamos en función individual, en función personal, sino de una colectividad. Por lo tanto, el Rumi de la percepción de la realidad, al hacerlo así, nos identifica con el ser, identifica al ser en su hecheidad, en una relación más trascendental, como es el cumplir una misión sobre la tierra, como dice el maestro Ainola Ferrier en el mensaje Navidad. Dice que ha llegado la hora en que hombres y mujeres deben cumplir su misión sobre la tierra, para lo cual tienen derecho a la verdad. Muy bien, vamos entonces a seguir pasando. Este es el último punto. El vegetarianismo también es una constante en relación al cosmos, a la vida cósmica, a la relación con la vida en la tierra, con la necesidad de respetar las leyes de la naturaleza, como hacían, por ejemplo, los egipcios, que no separaban las aguas de su curso, porque para ellos era pecado, lo que se llamó pecado en la era de Piscis, sino para los egipcios el tomar de los ríos, de las aguas de forma natural, era preservar la naturaleza en función de la vida sagrada de los seres humanos. Entonces, el maestro Rainola Ferrier, en su obra Yoga Yogismo, menciona de que el vegetarianismo se ha preservado a través de los libros sagrados. Por ejemplo, el corriente suponer que el precepto de no comer carne es inherente a los orientales, aunque no se sepa exactamente si se debe a los budistas o a los hindúes o a los taoístas. Sabemos que también los mayas eran vegetarianos, y probablemente muchas de las culturas de América. Sin embargo, hay que aclarar enseguida que se trata de una regla religiosa generalizada que se encuentra tanto en la Biblia como en los Vedas, en el Corán, prohibiendo tanto los alimentos hechos de alimantes, dice en el Corán. El capítulo 2, versículo 168, como la abstención del vino, también en el Corán, capítulo 2, versículo 216, etc. Estas disciplinas religiosas fueron originadas simplemente por cuestiones higiénicas y continuando vigentes en nuestros días para aquellos que poseen un poco el sentido de la estética. Maestra Rainola Ferrier. Entonces, con ello, pues hemos expuesto este tema hacia la paz, o sea que la vida cotidiana, las concepciones que hemos encontrado a través del arte nos permite darnos cuenta de que la paz está en todas las cosas, en todas las situaciones, tanto mentales, psicológicas, como también del quehacer cotidiano. Muchas gracias por haberme escuchado, y más bien le vamos a dar la palabra al venerable maestro José Miguel Escorronda Andrade. Bueno, agradecemos a la venerable maestra María Nilda. Muchas gracias por esta presentación. Ella nos explicó un poco
sobre la trascendencia que debe haber en el arte y que se ha presentado a través de las eras precesionales, ¿no? Y sobre todo el arte que se propagaban como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿no? Que era un arte con un mensaje, no era un arte simplemente con un fin estético. Y bueno, también nos hablaba sobre algunos preceptos interesantes sobre la concepción de esta paz y de la relación que debe haber entre la tolerancia y la verdad, siempre que una debe ir de la mano con la otra. La verdad comprendida como a profundidad, ¿no? Una verdad que el ser humano lleve a la acción, no una verdad que se siga como por simple fe, ¿no? Como una fe ciega. Y la actitud que debe haber en todo momento de paz, en todo aspecto de nuestra vida, en todo momento. Bueno, me he permitido parafrasear un poco lo que dijo la venerable maestra, hay mucho significado detrás de todo esto. Y bueno, vamos a esperar al venerable Satarhat, José Miguel Esborrón de Andrade, que bueno, ya en unos momentos se va a conectar. ¿Sí? Vamos a proceder con la presentación. Vamos a conocer un poco de él. ¿Sí? Él es originario de Cádiz, España, es discípulo directo del eminente sabio Dr. David Juan Ferriz Olivares, a quien acompañó durante 7 años y de quien organiza la didáctica de los métodos por él creados. Es inspector general de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, Dr. Renaud de la Ferrière, y es licenciado en matemática por la Universidad de Sevilla, España. Es secretario de la Comisión de la Rectoría de los Colegios Iniciáticos, Fundación Orden del Aquarius. Es director de diseños de cursos de la UNIL, vicepresidente y coordinador de la literatura de la Fundación ELIC. Es también miembro de la triada rectoral de la UNIL y dirige internacionalmente el proyecto de Banco de Datos de la Literatura del doctor Renaud de la Ferrière y del doctor David Juan Ferriz Olivares. Pues bien, recuerden que vamos a estar atentos a las preguntas, ¿sí? A través de los comentarios y dejamos en el uso de la palabra al venerable maestro. Bien, pues muchas gracias nuevamente aquí con ustedes después de escuchar la exposición de la maestra y que está muy conectado a lo que vamos a hablar porque, bueno, ya la maestra ha explicado y muy bien ha resumido varias partes la licenciada Teresa Narváez de que en todos los tiempos ha habido seres iniciados, comunidades que han dado diversos mensajes para poder vivenciar la paz de una manera profunda de acuerdo a esa época y que esas lecciones del pasado siguen vigentes, o sea, nosotros ahora en cierta manera las disfrutamos. Ha habido una época de la humanidad, que ya la maestra explicó en la era de Tauro, cuando se veía la necesidad de la relación con la naturaleza, de cubrir las necesidades como de salud, de alimentación, de tener techo, y que hoy día, por ejemplo, eso es algo que es conocido, así como el tema de la educación. Hoy se sabe, cualquier país del mundo, organismos internacionales como la UNESCO, pues dice que la paz hay que construirla en la mente de las personas y por ello la necesidad de la educación. Pero esos son conceptos que aunque pueden surgir ahora, con motivo por ejemplo de las guerras, vienen de épocas anteriores, ¿no? Así de que, claro, ahora nosotros no podemos, lo que queremos centrarnos en esta parte de la exposición es como para tener una visión más de síntesis de las épocas más cercanas. Nosotros vamos a tomar en cuenta lo que ha sido la era de Aries, más o menos de 2000 a.C. hasta el nacimiento del Maestro Jesús, la era de Piscis, que ya terminó en 1948,
y la era de Acuarios en la que ahora nos encontramos. La paz ahora, como la entendemos, es de una manera que es mucho más amplia, es más enriquecida de lo que ha sido en el pasado, pero no por eso dejamos de apoyarnos y de valorar el aporte del pasado. Entonces vamos a ver la primera lámina de la exposición, en la cual, nosotros estamos viendo una arquera japonesa, es practicante del judo japonés, y la estamos poniendo como imagen de portada de esta parte que nosotros exponemos, para entender que la paz en la actualidad es algo que ya no se considera como algo estático. O sea, la paz está en la acción, en el equilibrio, como ahí explica, en un conjunto dinámico, ¿no? En el que hay que controlar lo que uno está haciendo, lo que tiene, las relaciones con los demás. Y por eso no hemos puesto aquí una figura quieta, con los ojos cerrados, o flotando en el cielo, ¿no? O sea, la paz se vive en medio de la acción. Por eso es un conjunto dinámico. Pero ese conjunto dinámico debe tener dos cualidades, como el respeto. El hecho de respetar es necesario para la paz. Eso lo decía el benemérito de las Américas, Benito Juárez. Él decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y otra característica que debe tener la paz es que no limite, sin limitar. Que no, es decir, la paz no puede ser algo como una losa encima de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una frase, incluso que lo dijo la licenciada Teresa Narváez, en cuanto a las preguntas que muchas personas nos hacemos o se hacen, cuando dice, ¿cómo puedo vivenciar la paz en este mundo que está en constante transformación, movimiento? Tal vez dentro de 1000 años o de 1500 años, esta frase sonaría rara. Tal vez dentro de 1500 años yo le puedo decir a una persona, oye, ¿cómo puedo vivir la paz en un mundo en movimiento? Y tal vez una persona de esa época me diría, bueno, pero tú puedes pensar que puedes vivir la paz cuando no hay movimiento. O sea, la paz requiere movimiento, requiere acción, requiere hacer cosas. Si no, tú quieto no puedes estar en paz, ¿no? Entonces, en ese sentido, son cambios de conceptos que vamos a ir trabajando. Vamos a ver la siguiente. Estos tres elementos que hemos puesto están extraídos de este pensamiento del maestro David Ferris Olivares sobre la paz. Está en su obra póstuma, La supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber, donde él dice que el concepto de paz goza del mayor consenso, porque es un conjunto, ahí dice que es un conjunto dinámico de relaciones, de convivencia, participación, caracterizado por el respeto, aparece el tema conjunto dinámico y respeto, de los derechos humanos para garantizar a cada uno un máximo de bienestar, sin limitar, el otro elemento, las posibilidades de proceder con autonomía a la adopción de caminos rectificatorios de los que se vienen transitando. O sea, el hecho de estar en paz, primero es un conjunto de elementos lo que necesitamos tomar en cuenta para estar en paz. Nosotros no podemos estar en paz aislando, cortando lazos. Nosotros vamos a estar en paz en la medida más bien en que nos conectemos y nos integremos cada vez a más ambientes. Pero eso tiene que ser de una manera con respeto, tanto de nosotros hacia los demás como de los demás hacia nosotros. Y además la paz no está relacionada, desde este punto de vista, con lo estático. O sea, la paz, no algo que es propio de la era de Acuario, es que la paz ya no se considera algo estático, sino algo que está en movimiento. Uno de los lemas de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica, que fue creada por el doctor Rodrigo Carazo, ya falleció, pero fue un gran amigo y simpatizante de nuestra institución y de nuestro maestro David Ferris Olivares, él decía, no hay caminos hacia la paz es el camino. O sea, él estaba entendiendo la paz como el camino, como el hecho mismo de moverse, como una forma de moverse, no como algo a lo que uno quiere llegar, ¿sí?
que hoy tengo paz y ayer no la tenía. No, yo en paz tengo que buscar pasar de ayer a hoy, de hoy a mañana y así sucesivamente. Entonces, eso por eso dice que no se limitan las posibilidades de rectificar. O sea, la paz también está en el hecho de que yo me dé cuenta que tengo que cambiar algo que estoy haciendo. Y no tengo que pensar que porque alguien cambie las cosas a las que yo estoy acostumbrado, está alterando la paz. Sino que ese mismo movimiento puede ser pacífico si se hace con respeto. Así que ahí van varios conceptos que son muy propios de Acuario, pero que no, digamos, dejan de tomar en cuenta lo anterior. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí vemos un paramita del maestro, ustedes lo están leyendo, por eso no me puedo leerlo completo, pero donde explica algo muy característico de Acuario. Es decir, la era de Acuarios trae un mensaje nuevo, pero que integra a los anteriores. O sea, la era de Acuario no consiste en que lo de Piscis ya no sirve para nada, lo de Aries tampoco, lo de Tauro menos, sino en que la era de Acuarios toma esos aportes, porque es incluyente, pero les da un enfoque a través de lo que es la disolución y la reestructuración, un enfoque nuevo, aparte de los elementos nuevos que añade. Entonces, no me detengo en este paramita, ahí está la referencia, en la página 113 de los grandes mensajes. Para profundizarlo más, la maestra ya antes citó esta página, lo que hay antes de este paramita, ¿no? Y ahora este es el siguiente. Pero vamos entonces, hablando de eso, de que toma en cuenta todas las vías anteriores, intuitivas, de razonamiento, vamos a pasar a la siguiente lámina. Algo que es muy interesante o que queríamos enfocar aquí es que la paz se relaciona mucho con el equilibrio. Y el equilibrio se relaciona mucho con la ley. O sea, paz y ley están muy vinculados, ¿no? Nosotros alcanzamos la paz en algo cuando comprendemos la ley que lo rige, cuando la podemos captar. Mientras que nosotros no entendemos cómo funciona algo, no estamos en paz. Y eso ya ha estado anteriormente en alguno de los paramitas de las citas que la maestra presentó. Hay una parte en la que el maestro de la Ferrier dice que no tenemos que poner nuestra esperanza en una estabilidad. Es decir, esa esperanza de la estabilidad es como la búsqueda de la paz. Si yo ahora mismo, no sé, tengo un dolor fuerte en el cuerpo, la paz para mí es que yo tengo la esperanza de curarme, de que esto va a dejar de dolerme y que yo voy a tener un estado de ánimo, un estado de sensación fisiológica estable, normal, en el que no estoy alterado. Si en un lugar hay discusiones, si los países están en guerra, si hay un edificio que se está cayendo, todo eso que está como desordenado, la paz es la búsqueda de ese equilibrio. Pero entonces el equilibrio está muy en relación con la ley, porque el equilibrio de algo se alcanza cuando yo soy capaz de entender las leyes. Si, por ejemplo, una persona que es que hace danza, o la joven que veíamos que estaba para lanzar el arco, para lanzar la flecha con el arco, precisamente es el estudio, la comprensión de las leyes del movimiento que rigen, por ejemplo, una danza, que hace que la persona pueda hacer un tango de estos acrobáticos o danzas que hay muy complejas, la pueden hacer porque conocen las leyes del movimiento, de cómo tienen que hacerlo. Entonces, la relación del ser humano con la ley está muy vinculada a la paz. Y ahí tenemos los símbolos de Aries, que está abajo a la izquierda, para quienes no lo conocen, la era de Aries, con iniciados como Krishna, Moisés, Pitágoras, en fin, estamos en esa época. Luego está la era de Piscis, que son los 2000 años anteriores, de lo que hay más escrito, más historia, mucho de lo que conocemos. Y la era de Acuarios, arriba, que es en la que ya estamos, pero recién ha comenzado. La relación del ser humano con la ley y, consecuentemente, cómo es con la paz,
como es la vivencia de la paz en cada una de esas eras, es diferente, pero también es como complementar. Vamos a pasar a la siguiente. Lo hemos sintetizado en 3 palabras. En Aries, la obediencia. Entonces, en Aries, la paz se alcanza mediante obedecer la ley. Y todavía ese concepto existe. Una persona piensa que un país, que un lugar está en paz cuando no hay delitos, cuando la gente respeta las reglas, cuando las leyes se cumplen, y eso da orden, o sea, no hay alteraciones del orden público. Igualmente, pues podemos decir, si yo respeto las reglas de cómo tengo que comer, no me voy a enfermar, si yo respeto, es decir, así sucesivamente. La ley, obedecerla, así como un sentido un poco militar, es la base de la paz. Y eso pues se dio en Aries, ¿no? En Aries, por ejemplo, Moisés escribió los 10 mandamientos. No es que eran los únicos mandamientos que había, los mandamientos de Moisés se basaban en los mandamientos egipcios, que a su vez se basaban en otros, llegamos hasta la Atlántida, los mayas, ahí tendríamos una tradición milenaria, pero en Aries algo que hizo fue mucho énfasis, si uno estudia, por ejemplo, esa cultura judía, puede ver la importancia que le dan al cumplimiento de la ley, a los preceptos que hay y todo. Entonces, obedecer la ley era fundamental. Entonces, después en Piscis, lo que viene es un sentido de relatividad, que es necesario porque si una ley uno la sigue de una manera estricta, sistemáticamente se puede volver mecánica. Y entonces ya uno cumple la ley, pero lo hace como... Hay refranes que dice... porque el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Como diciendo, se hace una ley, pero la cumples mecánicamente, pero buscas una manera de aparentemente cumplirla y en el fondo no estás cumpliendo para qué se hizo esa ley. Eso no se respeta el espíritu de la ley. Entonces, la obediencia no es suficiente si no hay un sentido como de cierta relación de libertad con la ley. O sea, que yo la obedezco, pero también la obedezco porque libremente decido hacerlo. Entonces ahí es donde viene la relatividad. Uno ve que el Maestro Jesús, que es el avatar de Piscis, plantea temas como cuando le dicen, tus discípulos están recogiendo espigas de trigo el sábado, y el sábado no se puede trabajar de acuerdo a la ley que ellos tenían. Entonces él le dice, bueno, pero mis discípulos tienen hambre, entonces ¿qué es? ¿El sábado para el hombre o el hombre para el sábado? Al decir eso, y otros muchos elementos que hay, introduce la relatividad. O sea, está bien, hay la ley, hay que obedecerla, pero yo también la puedo interpretar. Si yo tengo fe, si yo hago las cosas como con buena voluntad, como yo pienso que esto es lo que debo hacer, aunque la ley diga que no, entonces está bien, porque yo confío en lo que estoy haciendo. Entonces ahí es donde viene la necesidad de que la ley también tiene que ser aceptada por la persona. Y eso era algo que no existía antes. Y todavía está en las películas. Bueno, la típica película en la cual, por ejemplo, un detective, siempre la policía llega al final, en esas películas siempre ocurre algo, entonces el detective llega al policía y le dice, no, usted no puede intervenir, y el detective se salta lo que dice la policía y se mete por otro lado y al final resuelve el problema. Es como decir, la ley existe, pero uno si está actuando con amor o con buena voluntad o con fe, o los milagros, ¿no? Porque la Iglesia Católica define que algo es un milagro, o que un santo ha hecho un milagro, tiene que ser algo que no tenga explicación científica, o sea, tiene que ser algo que se ha saltado una ley. Si el hecho de saltarse la ley, como el caballo en el ajedrez que salta por una de las otras piezas, es algo muy propio de la mística de Piscis. Pero también lleva por otro lado entonces al libertinaje, al abandono de sí mismo, a mucha subjetividad en las relaciones humanas, al abuso también directamente. Entonces en Acuarios es donde viene como una síntesis o una forma de trabajar la paz
Que ya no es solo la paz porque todo está en orden, o la paz porque, el Piscis sería la paz porque yo me siento bien conmigo mismo. Y todavía eso lo podemos escuchar hoy día. ¿A cuántas personas, coaching, influencers, todo ese conjunto de personas que no escucha uno decir, tú puedes, por ejemplo, tú no debes, no es bueno comer mucha carne o muchas grasas. Pero si tú comes grasas con espíritu positivo, si tú estás contento de lo que estás haciendo, si confías y ves que la vida es bella, pues no te va a hacer daño, ¿no? Es decir, eso se escucha mucho. Y eso proviene del sentido de relatividad de la ley. Igualmente, obediencia, bueno, grupos de vegetarianos que dicen, si comes cadáveres te va a enfermar por esto porque te viene el ácido tal y tal y cual. Entonces es como ese contraste. Entonces, en Acuarios se necesita la comprensión a través de la investigación. Es decir, ahí es donde vienen pues, los tres grandes principios. Podemos pasar a la última imagen, que son la tolerancia, la verdad y la paz. Entonces, para llegar a la paz, primero hace falta la tolerancia, porque la tolerancia es lo que nos permite. ¿Qué nos permite la tolerancia? Ser incluyentes, o sea, tomar en cuenta todos los puntos de vista. Es decir, darnos cuenta que, muy bien, hay esta ley, y esta ley toma en cuenta este factor, este otro, yo debo tomar en cuenta para alimentarme tal cosa, tal otra, y también esto de más para allá. También debo tomar en cuenta los factores económicos de que dispongo, climáticos, la psicología, el estado de ánimo. Es decir, ese conjunto enorme de puntos de vista necesito tomarlo en cuenta, no excluirlo. No pensar que porque yo tengo la mente positiva da igual lo que como. Tampoco pensar que si yo como lo correcto da igual cómo tenga la mente. No, es que tengo que tomar en cuenta los 2, los 3 y los 4. Y ahora, por lo que es la tecnología, el espíritu de Acuario, la facilidad, por ejemplo, de los medios de comunicación, como estamos ahora escuchándonos, la cantidad de información que hay. Hoy comprar un libro, la mayoría de los libros están gratis ya en Internet, los puedes conseguir gratis. Y ahora con la pandemia más todavía. Entonces, hay mucho acceso a la información y uno puede buscar mucha información, las computadoras ayudan a ordenarla. Entonces la tolerancia se facilita mucho más ahora porque podemos tomar en cuenta muchísimos puntos de vista. La verdad, para no caer en un relativismo de que yo leo solo lo que me gusta, lo que llaman el efecto burbuja, me encierro en mis grupos de Facebook o de tal, donde vivo mi mundo particular y no tomo en cuenta con un criterio de investigación sistemático contrastar y probar lo que estoy pensando. Entonces, cuando podemos unir esa tolerancia y esa verdad, entonces tenemos una mayor facilidad de paz, porque vamos a llegar a un equilibrio, pero que se basa en la investigación y en la investigación de un conjunto amplio de datos, no en la investigación solo de los datos que a mí me gustan. Que a veces eso es lo que ocurre una vez, por ejemplo, un médico con el que yo estaba hablando, yo le estaba hablando del vegetarianismo y él me dijo, sí, pero para lo que este tema que usted está viendo, no hay evidencia científica, nosotros nos basamos en evidencia, no hay evidencia científica de que este método naturista funcione. Y yo le dije, pero ¿las han buscado? O sea, ¿hay alguna investigación en la que se ha buscado si funciona o no funciona y se ha demostrado que no funciona o se ha quedado sin una cosa ni la otra? Dice, no se ha hecho investigación sobre eso. Bueno, pues ese es el problema, que si algo no me interesa, no lo investigo. Y como no lo investigo, no hay evidencia. Eso no sirve así. No podemos, la investigación, la búsqueda de la verdad se tiene que basar en la tolerancia, en la capacidad de incluir puntos de vista con los que no estamos de acuerdo o que no nos parecen interesantes. Y ahí hay un elemento de paz que no estaba antes. No estaba ni del área de Tauro, ni del área de Aries con la obediencia, ni de Piscis con la relatividad. En Acuarios es la investigación como una actitud vital. Entonces, bueno, esto queríamos aportar por nuestra parte. Y más bien, pues vamos a regresar la palabra a la moderadora, la licenciada Teresa Narváez, para la parte de preguntas o seguiremos el protocolo de la videoconferencia. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, venerable Satahat. Si él nos, bueno, continuaba detallando un poco más sobre la paz, ¿no? Y una paz como un conjunto dinámico, de lo cual también hablaba la venerable maestra. Y bueno, la síntesis que se ha hecho, la comprensión a través de estas eras, mencionaba un poco que en base bueno, la paz va en torno a una ley que se aplica de acuerdo a las características de cada era, ¿no? Y mencionaba también que para la era de Acuarios, pues, es base la comprensión a través de la investigación para llegar a estos tres principios que son la tolerancia, la verdad y la paz, ¿no? Y nos hablaba también de una investigación que suma todo en conjunto, ¿no? Lo que queremos ver y lo que no queremos ver, y que también juega parte de la contrastación para poder llegar precisamente a una verdad consistente. Bien, pues vamos a continuar ahora. Agradecemos a ambos expositores y pues continuamos con las preguntas. Ahora, tenemos la primera pregunta. Bueno, nos mandan un saludo desde Bolivia, Luis Alberto Gutiérrez Claure, y él quiere consultar acerca de cómo se puede trabajar la paz dentro y fuera de la célula familiar, sobre todo con la adolescencia. Sí, repito, ¿cómo se puede trabajar la paz dentro y fuera de la célula familiar, sobre todo con la adolescencia? Bueno, en este caso, dentro de la familia es diaria con si son los padres, los hermanos, los abuelos, los tíos. En fin, el maestro Laferrier dice que la familia debe volver a tiempos antiguos, como cuando, por ejemplo, la era de Piscis, en que el padre era la figura importante de dirección, pero también estaba la madre, la esposa, que era también la que daba las pautas del hogar, las normativas del hogar. O sea que en una casa sí se debe tener disciplinas normativas en función de aquello que ya estaba explicando el venerable maestro José Miguel Esborronda, la tolerancia, la verdad, porque el hecho de participar en el trabajo familiar ayuda a mantener un equilibrio de responsabilidades y no pensar que los niños no se les debe dar obligaciones, por ejemplo, de tareas sencillas del hogar. Lo mismo los adolescentes en este caso ya son personitas que pueden participar de tareas y de las normas requeridas en el hogar, por ejemplo, el respetar los horarios de dormir, respetar los horarios de sentarse a la mesa, los alimentos, respetar el sentido digamos, de tranquilidad, no poner música estridente o porque el adolescente a veces se piensa que quiere ser muy libre y entonces quiere como practicar ciertas, qué sé yo, costumbres que la familia de pronto no está acostumbrada. Por ejemplo, el tomar alcohol, el fumar. En una familia vegetariana, por ejemplo, que es lógico, el vegetarianismo del cual hemos tocado el tema al final, pues se requiere que
todos coman los alimentos que la mamá o también el papá, ¿no?, han organizado en la mesa, en el menú, y no comer diferente, sus caprichos, estudiar, ser buen estudiante, ¿no?, tener buenos rendimientos escolares en la universidad, ser disciplinado para ello, ¿no? Separar las distracciones del estudio, los horarios específicos en que debe, digamos, pues también tener recreación, pero por otra parte también responsabilidades en su propia formación educativa. Y fuera del hogar, pues lo ideal es que conserve la formación que ha recibido en el hogar, ¿no? En un hogar, por ejemplo, de la familia Gutiérrez Claure allá en Bolivia, porque José Luis es un muchacho vegetariano que está haciendo preguntas y sus padres son vegetarianos. Entonces, si se reúne con amigos, pues que siga teniendo las costumbres que se le ha formado, se le ha explicado en el hogar, por ejemplo, mantener su vegetarianismo, ¿no? No dejarse influenciar por amigos, no dejarse influenciar en tomar alcohol, o sea, estupefacientes que no mantiene la formación educativa del hogar. Más bien aportar a los amigos, aportar a la sociedad, porque tiene la oportunidad de, por ejemplo, si está con sus compañeros de clase, sus amigos, qué sé yo, en una reunión cumpleaños, ¿no? Aportar con lo que ha recibido el vegetarianismo, temas, por ejemplo, de la era del Aquarius, como es la era del Aquarius, una era de tolerancia, verdad y paz, una era en que hay la unión de la ciencia y la espiritualidad. O sea que en la sociedad puede grandemente aportar lo que ha recibido el hogar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestros. Tenemos una pregunta más. Es de Mauricio Cortés Gómez. Él nos dice, bueno, les dice, los saluda. Buenas tardes, maestros. Qué alegría verlos. Y que están bien. Entendí que la paz es una construcción en la mente de las personas. Entonces, es un gran esfuerzo de la comunicación, la didáctica, fundamentado en el espíritu del ser humano. Debe ser así, ¿no? Pero la frase completa que está en el preámbulo de Constitución de la UNESCO dice: como es en la mente de los hombres que nacen las guerras, es en la mente de los hombres donde hay que construir los baluartes de la paz. Entonces, ahí hay una frase muy típica de una transición. Por un lado, reconoce la importancia de la construcción también en la forma de pensar, en la educación, todo lo que está diciendo Mauricio, pero hay una parte un poco limitante, y es que sigue basando la paz en la guerra. O sea, sigue la paz como una respuesta ante la guerra, como una especie de previsión para que no haya guerra. Y nosotros más bien tenemos que ver la paz como el estado natural del ser humano. En ese sentido, la misma UNESCO hizo un esfuerzo muy interesante de escribir una historia universal que muy pocos la conocen. O sea, uno va muchas veces a colegios, escuelas, pregunta y no es una obra conocida, es muy voluminosa, grandes especialistas y autores, donde escribe una historia de la humanidad, pero basada en la paz y no en la guerra, en el que no se dice
el periodo de entreguerras, la etapa o la edad moderna empieza en la caída de Constantinopla, o sea, va poniendo las guerras como los hitos que marcan la historia. Entonces nosotros necesitaríamos, lo que pregunta Mauricio, sí crear todos esos sistemas educativos, todas esas transformaciones, pero buscando entender la paz como el estado, como decíamos, de búsqueda de equilibrio mediante la investigación de las leyes en las cuales estamos inmersos. Para eso no hace falta pensar en la guerra. O sea, la guerra ahí queda como una situación desagradable, algo que hay que evitar y que hay que superar, pero que no condiciona lo que nosotros entendemos como paz. Ni vamos a entender que un proceso de paz consiste en terminar una guerra. O sea, eso es mínimo. Eso sería como pensar que ser director de orquesta consiste en comprarse un frac. O sea, no es así. O sea, eso es una parte de lo que hay que hacer. Pero la esencia de la paz es una búsqueda, una investigación cotidiana de nuestras relaciones con el ambiente, en lo que vemos, en cómo hablamos, en todo ello. Y la guerra tenemos que dejarlo un poco como de lado, como algo que si surge, pues igual que surge cualquier cosa, hay que superarla, pero que no condiciona lo que nosotros entendemos que estamos trabajando hacia la paz. Bueno, gracias. Bien, gracias, maestros. Tenemos una consulta más, es de Carlos Valdivia. ¿Cuál es la importancia de la didáctica para la paz? Bueno, precisamente la didáctica es fundamental para, tal vez la didáctica es una de las partes que más se relaciona con la paz, en el sentido de que la verdad, lo que es el principio de verdad, mucho es a través de la ciencia. El maestro de Serrano de la Ferrer dice, si nos limitamos a la inteligencia de las cosas, a la conquista progresiva de la verdad, es cierto que la ciencia permanece como única, necesaria y suficiente. O sea, es decir, lo que nosotros queremos es descubrir la verdad de algo. A través de la ciencia podemos hacerlo. Pero, ¿por qué es la necesidad de la didáctica? Porque el hecho de descubrir la verdad de algo no quiere decir que yo me identifique con eso, que yo valore eso como algo mío o propio. Y bueno, eso es evidente, ¿no? A ver cuántas personas se les dice o se les puede constatar que hacer algo es malo, incluso la misma persona lo puede reconocer. Oye, yo sé que no debo hacer esto. Es decir, ya tiene la claridad de la verdad de que tal cosa es necesaria o no lo es. Sin embargo, no está en paz porque sigue cometiendo el mismo error. Y ahí hay una falta de didáctica, o sea, no ha tenido el mediador, el medio, ¿no? La parte que media, el docente, que le ayuda a encontrar por qué vía, por qué caminos, que para cada persona son diferentes, podemos conectar ya nuestra vida como un todo, nuestra vida en un sentido integral, con esa verdad que hemos descubierto. Entonces, desde ese punto de vista, la didáctica es fundamental. Y claro, hay un problema y es que la didáctica se sigue considerando como una disciplina secundaria. O sea, un profesor se le sigue entendiendo como alguien que transmite una determinada disciplina. Porque un profesor de matemáticas es alguien que escucha a un matemático, a un investigador en matemáticas, y el profesor entonces le enseña eso que el investigador dice, se lo enseña a un niño. Entonces la didáctica queda como una especie de puente entre la filosofía, el arte, la ciencia y las personas. Pero la didáctica nosotros debemos entenderla como una dimensión que todo ser humano debe tener. O sea, que si un físico o un químico puede ser premio Nobel, pero si no es capaz de explicar lo que ha descubierto no digo ya a un niño, sino a un adulto, digamos, culto, con una cultura media, pero que no es especialista, y el premio Nobel no es capaz de explicárselo. Entonces quiere decir que ese premio Nobel no sabe lo suficiente de esa materia. Pues se le puede considerar que es
el mayor especialista, por ejemplo, en termodinámica de tal cosa o el mayor especialista en reacciones de tal cosa química, pero si no es capaz de explicarlas bien a una persona que no sabe de ello, no lo conoce suficientemente, o sea, necesita aprender a explicar para conocer su materia. Pero eso normalmente no se entiende así. Uno puede decir, no, sí conoce, la persona que más sabe de esto es él. Lo que pasa es de que no sabe explicarlo, no, si no sabe explicarlo es que no sabe. Entonces, ese cambio hay que hacer en el concepto de didáctico y darle todo el valor para que haya realmente la paz. Porque si no, pues entonces ocurre que los docentes están en las aulas enseñando una cosa y los industriales o los publicistas o los que hacen, en fin, otras profesiones siguen trabajando sin tomar en cuenta la didáctica. Así que bueno, eso podríamos aportar como la trascendencia de la didáctica. Bien, muchas gracias. Tenemos una consulta más. Es de Alma Mondragón, desde México. Ella nos dice, yo pensaba que con la pandemia las personas iban a cambiar, valorar e iban a tener más tolerancia, pero al salir a la calle me doy cuenta que siguen igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se quiere para que en el mundo haya paz? Ya. Bueno, muchas personas pensaban así, ¿no? Por ejemplo, el periodista Luis Salazar aquí en Caracas nos decía que ya el mundo después del COVID-19 iba a ser otro el mundo. Pero los medios de comunicación no ayudan mucho, por ejemplo. Ponen como un mensaje diciendo, bueno, no te preocupes, que ya vamos a salir de esto, estate en tu casa, quédate en tu casa, pero ahora sacrifícate porque va a haber el momento en que vas a rumbear, en que vas a salir, en que vas a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ese tipo de mensajes, pues, no colaboran. Los medios de comunicación deberían ser los primeros en estar poniendo mensajes y elementos que cambien la perspectiva de las costumbres y de las maneras de pensar de las personas, ¿no? De la educación de los niños, pero sí hay otros que son muy interesantes, que llaman a la reflexión. No todos están mal, por supuesto, hay muchos que tratan de ayudar a que la convivencia en el hogar sea más armoniosa, que todos colaboren, que cada uno tenga sus tareas, o sea, ayuda enormemente. O sea, hay también mensajes, como digo una cosa, digo la otra. De tal manera que eso por una parte y la educación también por otra, porque ahorita los medios electrónicos nos permiten tener la oportunidad de dar mensajes o elementos, por ejemplo, en la educación, que ayuden no a la competencia de los niños, sino más bien a compartir y valorar lo que los otros niños aportan de acuerdo a su potencial. O, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Los alimentos hacen mucho énfasis en la proteína animal, menúes que recalcan mucho la proteína animal, sabiendo de que hay una proteína de muchísima más calidad y no tiene los problemas que tienen las carnes, tóxicos
con su toxicidad. Y entonces promueven mucho la venta de alimentos con carnes. Y naturalmente se sabe que los alimentos con carnes pues alteran el sistema nervioso, desgastan la mielina del cerebro y por lo tanto alteran el estado de ánimo de las personas. De la alimentación que a veces no se le da importancia suficiente, depende también, como digo, el estado de ánimo. Y bueno, también la manera de pensar, ¿no? Como estamos diciendo, como estaba explicando el maestro, que en este caso la didáctica sería un medio importante para poder ayudar, llegar a cambiar ciertos conceptos fijos que se han creado a través del tiempo, de las costumbres, la política, por ejemplo, la política enquistada, en fin, hay mucho que hacer en ese sentido porque el hecho mismo de que la persona esté en emergencia de salud o en peligro no quiere decir que de por sí va a cambiar, sino se requiere intervenir en educación, en investigación, en costumbres, en ideas, en lo que decía el maestro, la didáctica, para poder cambiar la conciencia. Por ejemplo, la ñana yoga es yoga de relación con el mundo en relación a la ñana vijnana yoga. Y la ñana no solamente es conocimiento, sino es conciencia del conocimiento. Porque cuando no se toma conciencia del conocimiento y el conocimiento en función de la paz, pues entonces no hay una vivencia exacta de una manera diferente de pensar y de hacer las cosas, y sí se necesita existir, como dice la ñana, o sea, a pesar de que nos cuesta pensar que nosotros cuando termine esto del coronavirus vamos a hacer lo mismo, más bien hacer propósitos de hacer cosas diferentes, ¿no? De hacer propósitos de mayores cambios profundos del ser. Por ejemplo, se dice que la naturaleza, con esto de que pues no hay actividad industrial, no hay actividad automotriz, y varias actividades, digamos, de la vida de trabajo industrial y todo ello, los pingüinos sí se han vuelto a salir, las aves ya salen con confianza hacia las orillas del mar, pero por otra parte también hay quienes se han refugiado en los lugares de campo y están llevando los desastres que hacían en la ciudad, las están llevando al campo. Entonces hay también esas dos cosas, ¿no? Por una parte se han ido a la ciudad está como renovando la naturaleza misma de ella, como canto de los pajaritos, se escucha más canto de los pajaritos, las aves que no salían salen y se pueden ver aquí en Caracas mismo, pero por otra parte también están llevando muchas costumbres inadecuadas al campo. Bueno, entonces es que hay que tener pues una formación más didáctica para poder hacer cambios profundos en la manera de pensar de las personas en el campo, la ciencia, la educación, la cultura en general.
Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. La primera es de Alberto Alegría. Él dice, buenas noches. ¿La justicia es requisito indispensable para la paz? La justicia. Bueno, por supuesto. Lo que ocurre es de que la justicia pues se va a basar en la comprensión de la ley. A nosotros nos comentó precisamente en Lima una persona, ya estaba jubilado hace mucho tiempo, pero él fue vocal en la Corte Superior, en la Corte Suprema de Justicia del Perú. Y una noche estábamos hablando con él y él nos dice que al saber de la cosmobiología, le había parecido muy interesante porque algo que él siempre se preguntaba era que él decía, bueno, ¿por qué a una persona que ha cometido tal delito se le ponen, por ejemplo, 3 años de cárcel? ¿Por qué no son 3 años y medio? ¿Por qué no son 2? ¿O son 5? Es decir, ¿y por qué a todos lo mismo? O sea, él estaba queriendo decir que se estaba aplicando lo que se llama justicia sin tener un sentido real, digamos, profundo de entender la psicología humana y de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, Michel Foucault dice que donde más se nota el estado de avance de una sociedad es cómo están los hospitales y cómo están las cárceles, ¿no? Porque es donde está la gente más indefensa, porque la gente que está en una cárcel han sido gente que ha agredido, pero en ese contexto está indefensa. Y ahí se ve cómo se les trata. Entonces, en ese sentido, sí, la justicia es precisamente el criterio podríamos entenderlo como un criterio de investigación social de cómo se tiene que aplicar una ley. Pero en primer lugar, eso está reducido al campo del derecho, digamos, en lo que es las relaciones humanas, pero no se entiende la justicia en un sentido ecológico en que toma en cuenta muchos otros factores. Entonces, en resumen, le diríamos a Alberto que sí, que la justicia es fundamental para que haya paz, porque es lo que garantiza o ayuda a que se cumpla la ley, pero tiene que ser una justicia mucho más epistemológica, mucho más abarcante, diríamos mucho más tolerante, tomar en cuenta muchos más elementos, no basarse necesariamente en un criterio de enfrentamiento, de pensar que si se pone a una persona, que sería el fiscal, a encontrar todo lo malo de la persona y al abogado a encontrar todo lo bueno, de la lucha de esos dos, así como una especie de ordalía medieval, de ver quién ganaba o se daba el castigo, de ahí va a salir la justicia más perfecta, ¿no? Se necesita mayor investigación, mayor participación y un sentido de trabajo en equipo, ¿no? Entre todos. Así que bueno, eso diríamos, tendría que ser una justicia muy diferente de lo que hay ahora. Con ello no queremos decir que lo que hay ahora no sea válido, es lo que entre todos hemos construido y es lo mejor que hay, pero sí falta mucho camino por recorrer en ese sentido. Tomar en cuenta la cosmobiología, mucho más la psicología y las leyes naturales también. Bien, muchas gracias. Neira Gladys Rosero nos dice, bueno, les dice gracias maestros. ¿Cuál o cómo serían los lineamientos para avanzar en el logro de aprender a explicar? Se refiere a la didáctica. Aprender a explicar. Muy bien, pues en primer lugar estudiando, ¿no? Uno para poder explicar algo requiere de conocerlo, de estudiarlo, de investigarlo. Y ya para transmitir lo que uno sabe es más complejo. Entonces, para eso actualmente tenemos muchos recursos, por ejemplo, el juego. A través del juego a los niños se les puede explicar, se les puede dar muchos elementos
por ejemplo, los juegos cooperativos, ¿no? Como cooperar, acostumbrarse a que a través del juego nosotros aprendamos a cooperar. Por ejemplo, aquí Federico Zapata, que está aquí viendo los controles de la computadora, que nos está ayudando. Él el otro día hizo una videoconferencia con la CELIC de Chipoleti, que coordina Patricia, la profesora Patricia Olea, y a través del juego, pues los niños se divirtieron mucho, pero es el juego cooperativo, ¿no? Como por ejemplo la silla solidaria y no la silla solitaria, porque se ha creado, por ejemplo, un animador de televisión en República Dominicana presentó la silla solidaria, es decir, que los niños van jugando, van corriendo y se van sentando uno al lado del otro, pero 6 niños tienen que sentarse en una sola silla. En cambio, la silla solitaria es que quien gana más y es más hábil y corre es que se queda sentado en la silla y recibe el premio. Entonces, más bien, la silla solitaria es que todos tienen el reconocimiento, ¿no? Del trabajo en equipo. Y es propio de la era del Acuario. Bueno, conocimientos, qué sé yo, como en Naturlandia se dan los cursos de cocina vegetariana, por ejemplo, para que una persona se vuelva vegetariana, ¿no? Que cambie sus costumbres, se requiere de dar explicaciones contundentes para poder hacer que la persona vaya tomando en serio el cambio del vegetarianismo por el no vegetarianismo. Entonces, pues en Trujillo, donde tú estás, donde vives, se daban cursos de cocina vegetariana. Ahora los estamos organizando para poder hacerlos en línea. Ya tenemos un programa y vamos a empezar a dar cursos de cocina vegetariana en línea, porque hay muchos programas, ¿no? que dan de cursos de cocina, pero no muchos de cocina vegetariana, naturista. Entonces, pues el poder hacer que las personas no solamente darles explicación, sino que prueben el experimentar que, por ejemplo, un mes no comer carne, ¿no? Que los profesores de cocina vegetariana expliquen de que a través de esos alimentos que se han preparado van a tener los suficientes elementos nutricionales como la proteína, como los minerales, como las vitaminas. Sobre todo a las personas les preocupa mucho la proteína. Sin embargo, en el mundo del vegetarianismo, la proteína que hay es de alta calidad, como la que tiene Naturlandia, y se vende también en Trujillo. En Naturlandia, Trujillo, el tofu, por ejemplo, que tiene la forma de preparar, nos permite que se absorbe el tristófano de la soya y que vaya al sistema neuronal y sea benéfico también para el equilibrio ¿no? del sistema neurológico y también de los propios pues, necesidades del organismo en general. Entonces, para poder hacer, por ejemplo, que una persona se vuelva vegetariana, se necesita darle muchos elementos para que la persona comience a practicar el vegetarianismo. Y así podríamos decir, por ejemplo, en el arte, ¿no? El artista, por ejemplo, el maestre
dice que el hecho de expresar arte no quiere decir que se esté haciendo arte, sino que el arte sea un motivo de didáctica, un motivo de ayuda en la transformación del ser, de trascendencia del ser. Así es de que, bueno, el artista verdadero, el artista, digamos, que busca esa relación entre su obra y el mundo que lo rodea en función de una transformación, llega a tener una mística profunda. Muy bien, así podríamos dar otros ejemplos. No sé si... Bueno, muchísimas gracias, venerable maestra Marinila Serparbulú y venerable maestro José Miguel Esborrón de Andrade. Bueno, ha sido un honor una vez más poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, han habido muchas preguntas que se han quedado sin contestar por el momento, pero de todas maneras van a ser atendidas en los comentarios. Los queremos invitar a dos presentaciones más. Bueno, la siguiente videoconferencia va a ser el 23 de septiembre, es el día del Satarhat. Y bueno, es un panel foro internacional, se llama Trascendencia de los colegios iniciáticos en esta era, a cargo de los expositores el antropólogo José Saavedra de Chile, el ingeniero Segundo Fernández de Perú, de mi ciudad, Trujillo, y el gelón administrador Guillermo Pérez, también de Perú, él radica en Lima. Y bueno, la moderadora va a ser la licenciada Mirka Coronado de Chile. Y la siguiente, luego de esta, la siguiente videoconferencia será el sábado 26 de septiembre, titulada Los grandes peregrinajes en América, a cargo del investigador Numitor Hidalgo de Cusco y el ingeniero Jorge Cuenca Sánchez, también de Cusco. Pues para mayor información vamos a estar publicando todos estos datos en nuestra cuenta de Facebook, así que pueden seguirnos, los invitamos. Y recordamos que hay una breve encuesta que aparece en la descripción del video, así que pueden llenarla. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima videoconferencia, el 23 y luego el 26. Muchísimas gracias una vez más y buenas noches.